nombre es Jackson Chacón. Yo voy a estar hablando de manera muy breve sobre lo que es una visión crítica del concepto de conducta del enfoque conductual, y voy a estar representando a mi equipo, que es Eliana Aguilar, María Hernández, Andrea Rodríguez y Luisa Mora. El concepto de conducta es un concepto que, como es bien sabido, es muy importante dentro de la psicología y pues representa un pilar fundamental en nuestra disciplina. Ha sido estudiado por múltiples disciplinas, ha sido abordado de distintas maneras. Sin embargo, vamos a circunscribirnos a lo que es el conductismo, ¿no? El conductismo es una corriente que ha sido muy imponente y ha recibido aportaciones de múltiples teóricos. Sin embargo, los más resaltantes pues han sido Watson y Skinner. Desde ambas posturas se concibe la idea de acercar la psicología a lo que es una ciencia natural, y para ello pues se considera que se debe centrar el estudio de esta disciplina en lo que es la conducta, que es una respuesta observable que es dada por un organismo que no es muerto, ¿no? La diferencia principal, claro, en términos generales, un verdadero acercamiento a las diferencias detalladas entre estos dos personajes pues representaría inmiscuirnos en múltiples campos. Sin embargo, en términos generales es el hecho de que Skinner básicamente circunscribe la conducta en un marco de referencia que puede ser dado por este organismo o puede ser dado por el ambiente externo, y además considera la posible influencia de este en el ambiente en el cual está inmerso. Quiere decir entonces que Skinner agrega como un componente extra, y es que la conducta podría estar controlado por consecuencias. Sin embargo, pese a las diferencias que pueden existir entre estos dos teóricos, se abre la posibilidad o se abre espacio a la idea de que la conducta está controlada por el ambiente, y esta viene a ser una postura que, bueno, recibe múltiples críticas y, bueno, en cierta medida representa limitaciones que voy a estar nombrando de manera muy somera y de manera muy breve. En una primera instancia pues se puede considerar que esta manera de entender a la conducta como un producto neto de lo que son las influencias ambientales podría representar una contradicción, porque está asumiendo el hecho de que esta está completamente determinada, y el concepto de conducta pues en ocasiones representa acción voluntaria. Entonces cabe la duda de hasta qué punto el organismo puede realmente influir en su propia conducta y hasta qué punto está totalmente controlada por factores externos. También es que el hecho de asumir un determinismo total pues representa en cierta medida otra contradicción, por el hecho de que se pretende trabajar en base a supuestos que son completamente comprobados, y el determinismo pues es una noción que no ha sido comprobada, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y en términos conductuales pues menos. Entonces esto representa una crítica a lo que es la noción de conducta, sobre todo del enfoque skinneriano. Otra crítica que se le hace a este enfoque es el hecho de que básicamente se estructura en base a la experimentación animal. El enfoque conductista pues básicamente persigue el diseño de técnicas de control conductual en base a animales, y luego próximamente busca adaptarlas a lo que es el comportamiento humano. Esto representa a que el humano en sí pues se simplifique o se compare a lo que es un animal, y en cierta medida se simplifica lo que es el organismo complejo, ¿no? Ignorando aspectos internos, ignorando realmente un mundo interno que podría estar compuesto por emociones, ya sea emociones y cogniciones, ya sea inteligencia, pensamiento, creatividad. Entonces en cierta medida tiende a rayar en lo que es el mecanicismo, y pues ciertas posturas lo consideran simplista. Otra crítica que se le hace a esta noción es el hecho de que se considera que sí, efectivamente el conductismo hace múltiples esfuerzos por operacionalizar este fenómeno de conducta. Sin embargo, pese a los esfuerzos por el estudio sistemático de esta, la noción de conducta sigue siendo un concepto muy vago, ¿ok? Que representa un atributo que es indisoluble además al organismo y no tiene lugar en un mundo físico. Entonces no se puede estudiar como una ciencia natural, que es lo que se pretende. Esta viene a ser otra crítica.
Y bueno, como cierre, pues se plantea el hecho de que pudiera tener una limitación a nivel más político, social, ético, por el hecho de que asumir que la conducta está completamente determinada al ambiente, pues en cierta medida exime al humano de la propia responsabilidad de sus actos, y pues en cierta medida representa una justificación al mismo. Entonces bueno, esto fue básicamente nuestro ensayo y bueno. Buenas noches a todos, mi nombre es Gabriel Guaidó y junto a mis compañeros Hugo Salinas, Elimar Arcia y Daniela Barrios, en esta oportunidad abordaremos el tema de la normalidad y anormalidad de la conducta en función del sexo. Esperamos que este video sea un abrebocas para el tema que abordamos a profundidad de nuestro ensayo. Esperamos que les guste. En este ensayo abordamos cómo lo femenino y lo masculino determinan lo normal o anormal de una conducta. En primer lugar, quisiéramos destacar la noción de conducta que manejamos desde los principios de la carrera, como todo lo que un organismo hace. En un segundo lugar, nos gustaría destacar el artículo de este profesional en el área de la psicología, debido a que nos plantea que esta noción de conducta surge como una manera de operacionalizar el comportamiento humano para así poder estudiarlo. Entonces, esta noción está impregnada de un paradigma positivista que a su vez, cuando es unido a la red relacional de las otras ciencias como la biología, la política u otras áreas del saber como la religión, crean nociones y concepciones de lo que es correcto, incorrecto, sobre el criterio de qué es normativo o no. Entonces, siguiendo con esta línea de ideas, introducimos la noción de sexo y género. En este ensayo se tomaron como equivalentes, no se hace una distinción, a pesar de que actualmente se haga una diferencia muy importante entre sexo y género, no es lo mismo. Sin embargo, queremos destacar algunas de las cosas de cómo el género rompe e impide que algunas conductas sean normales en algunas personas. Por ejemplo, un niño que quiera comprar una muñeca no puede hacerlo porque es niño, entonces se limita su repertorio conductual. De alguna manera se determina qué puede y no puede hacer. Un hombre que quiera pintarse las uñas y no lo dejan hacerlo simplemente porque es hombre, su género sigue determinando qué puede y qué no puede hacer. Otras cosas que quisiéramos destacar son dos noticias controversiales de este año. En primer lugar, una cita de J.K. Rowling donde dice que no podemos negar la noción de sexo, que negar el sexo es negar la realidad de muchas mujeres y que es invalidar su discurso. Pero a su vez es interesante porque este discurso invalida el de otras personas, donde consideran que el género no les permite expresar lo que realmente son. Y por último, una noticia de dos modelos de Calvin Klein. La de la derecha ha sido altamente criticada en la sociedad, ambas son transexuales. Ver que quizás las características fenotípicas de la segunda, del lado derecho, son criticadas y las del lado izquierdo no. Entonces queremos decir que si no eres flaca no puedes ser modelo. Sin embargo, es interesante. Ahora quisiera destacar que las mujeres y hombres son determinados por estereotipos. La idea de esta imagen es romper esa visión que se tiene de lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres.
la parte superior son tareas que normalmente no son asociadas con el género femenino, y en la parte inferior son tareas que no están asociadas con el género masculino. Nunca es como esperado que un hombre cocine, que un hombre cuide a su hijo o que un hombre se pinte el cabello. Por último, quisiéramos destacar que incluso el género determina cómo deben ser tus conductas sexuales. Muchas veces no nos damos cuenta que ser hombre o ser mujer afecta la manera en cómo se vive la sexualidad. Ejemplo, un hombre que se muestre en las redes sociales, que sea entre comillas exhibicionista, no tendrá la misma reacción del público que si lo hace una mujer. La segunda va a ser juzgada como promiscua, como regalada, como zorra, cuando probablemente al hombre sea juzgado como el macho alfa. Por tanto, esperamos que estas diapositivas sean un abreboca para lo que abordamos con mayor profundidad en nuestro ensayo. Hola, mi nombre es Jesús Andrade y en este video abordaremos los tópicos del ensayo del subgrupo 3, el cual he realizado con mis compañeras Daniela Sánchez y Elena Zambrano, que trata de las aplicaciones derivadas del condicionamiento en el ámbito de la psicología clínica actual. Para esto nos basaremos en la tercera generación de terapias conductuales, en las cuales incluye las terapias contextuales, y posteriormente en las críticas que han hecho diversos autores sobre este grupo de terapias, sobre su efectividad y sobre su aplicación. Para abordar esta concepción o esta parte del trabajo, se debe definir en primer lugar cómo es vista la práctica clínica o la psicología clínica desde una postura conductual, por lo que Fernández propone que la práctica clínica es el estudio del ser humano por medio de la observación y la experimentación, donde a su vez propone lo que se cita a continuación, que básicamente plantea que las conductas desadaptadas o psicopatologías son conductas desadaptadas producto de un aprendizaje desafortunado que pueden entenderse mediante las leyes que explicarían las conductas que no son desadaptativas. A su vez, estas conductas pueden entenderse y modificarse mediante el moldeamiento, lo que nos hablaría de una postura funcionalista centrada en un momento y situación específica. En relación con esto, Arias plantea que uno de los principales aportes del paradigma conductual o de las terapias conductuales a la psicología clínica son la experimentación y el moldeamiento como métodos de intervención, lo cual marca una clara diferencia con el paradigma psiquiátrico y con el paradigma médico. Por tanto, este grupo de terapias utilizan los principios del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante para abarcar una serie de terapias o técnicas para el cambio clínico, como lo serían la extinción, la inhibición interna, la desensibilización integral, sistemática, la extinción, el modelamiento y el moldeamiento. A su vez, se dice que han surgido una serie de aproximaciones o terapias que van más orientadas hacia el contexto, lo que serían las terapias contextuales. Y estas buscan generar un cambio en eventos cognitivos que generan algún malestar en el sujeto por medio de modificar el entorno verbal. Dentro de esta nueva serie de terapias se encontraría la terapia de parejas integral, la terapia conductual dialéctica, la terapia basada en mindfulness y la psicoterapia analítica funcional. Algo muy importante a tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo las terapias conductuales es que primero se debe realizar una medición de la conducta para saber los parámetros de una conducta estable en el individuo y en base a eso realizar una evaluación del cambio o de la efectividad del tratamiento.
Dentro de este enfoque se encuentran muchas técnicas, dentro de las cuales se pueden destacar la desensibilización sistemática, el entrenamiento en relajación y respiración, las técnicas aversivas, el reforzamiento, el entrenamiento de habilidades sociales, entre otros. A su vez, uno de los aportes más grandes que hace el paradigma conductual o la aproximación conductual a la psicología clínica en general es un replanteamiento contextual, lo que significa que este aborda tanto la psicopatología como la evaluación y la intervención, además de que permite separar la sintomatización psicológica del modelo médico empleado hasta el momento. En cuanto a las críticas hacia el paradigma conductual, si bien este ha aportado una gran cantidad de técnicas y metodologías para el cambio terapéutico, estas técnicas están más ajustadas a una situación en particular, por lo que no sirven para explicar eventos cotidianos de la vida diaria. Además, llevado a una mayor amplitud, está muy limitada para explicar lo que son los fenómenos sociales o culturales, lo que habla de una dificultad para entender la subjetividad humana. Además, esta presenta problemas para resolver situaciones particulares, ya que le cuesta identificar los problemas, le cuesta establecer diagnósticos en base a criterios morfológicos, ya que la morfología supone una normalidad intrínseca y no realiza las evaluaciones o las intervenciones en base al análisis conductual funcional, sino en base al protocolo y a los instrumentos disponibles. A su vez, también se habla de que este presenta una separación muy evidente con el paradigma contextual y ideográfico de la aproximación tradicional. Además de que realiza intervenciones o cambio terapéutico en base al protocolo y a los síntomas o al cuadro, en lugar de hacerlo en base a la persona, al caso individual y a la situación.